Araceli Cabrera Sánchez Crespo nació el 2 de julio de 1964 en Sao Paulo, en el seno de una familia humilde. Hija de Gabriel Crespo, un obrero de origen español, y Lola Sánchez, de origen boliviano, Araceli creció en un entorno trabajadora y migrante que, buscando mejores condiciones de vida, se trasladó desde la región industrial de Sao Paulo hasta el estado de Espírito Santo cuando ella era muy pequeña. Sus padres querían para ella una vida lejana al humo y la polución de las plantas industriales. La familia vivía en una casa modesta en la periferia de Vitoria y Araceli era la segunda hija, una nena que, como tantos niños de su barrio, iba a la escuela y jugaba en las calles cercanas a su casa. Estas circunstancias cotidianas forman el telón de fondo de una vida común que sin embargo quedó marcada para siempre por la violencia que la arrebató. La versión más aceptada del crimen dice que el 18 de mayo de 1973, la niña Araceli salió de su colegio habitual, en el barrio Praia do Soa, en la ciudad de Vitoria, estado de Espírito Santo, con la intención de volver a su casa en el municipio de Serra, como ocurría diariamente por medio de transporte escolar. Al salir, según testigos de aquella época, Araceli fue vista jugando con un gato frente a un bar cercano al paradero de autobús, una zona transitada y conocida en la ciudad. Después de ese momento, desapareció sin dejar rastro. Su familia, como cualquier padre angustiado, comenzó la búsqueda, distribuyendo fotos, denunciando su desaparición y alertando a vecinos. 6 días más tarde, el 24 de mayo de 1973, un joven adolescente que recogía aves en un terreno baldío detrás del Hospital Infantil de Vitoria se topó con un cadáver en avanzado estado de descomposición. El cuerpo estaba desnudo, con signos de violencia extrema, mutilaciones, marcas de mordidas en el torso, abdomen y genitales, y con el rostro prácticamente irreconocible debido al uso de ácido, lo que indicaba que los responsables intentaron impedir su identificación. Ante el hallazgo, los peritos forenses y la policía comenzaron una ardua y controversial investigación. Hubo muchas dudas desde el principio. Familiares citados inicialmente para reconocer el cuerpo dieron versiones contradictorias. La madre, en muy mal estado, dijo que no era su hija, mientras que el padre declaró reconocerla por cicatrices antiguas. Además, en la comisaría hubo quien afirmó, extrañamente, que la niña aún vivía, y que ese cadáver podría pertenecer a otra persona, una versión que luego se descartó. Un punto crítico en la investigación fue la actuación del investigador principal de la causa, el sargento José Homero Díaz. Según testimonios e informes posteriores, al identificar como principales sospechosos a Paulo Constantin Elal, conocido como Paulinho, y Dante de Barros Michelini, conocido como Dantinho, Díaz fue apartado del caso. Poco después, fue enviado a una operación policial contra un narcotraficante y allí murió baleado en la espalda. El crimen nunca fue plenamente esclarecido. Su informe final, un documento con evidencias e indicios, desapareció del expediente, hecho que alimentó teorías de manipulación, encubrimiento e impunidad. Durante la instrucción, los fiscales señalaron que Araceli había sido drogada, probablemente con barbitúricos o sustancias alucinógenas, mantenida en cautiverio durante 1 o 2 días en un bar propiedad de la familia Michelini, el llamado bar franciscano, y sometida a abusos sexuales brutales. La acusación sostenía que sus agresores aprovecharon su vulnerabilidad para cometer actos de violencia extrema y que luego, tras su muerte, trataron de borrar evidencias. En 1975, debido a la presión social y la indignación pública, se constituyó una comisión parlamentaria de investigación en la Asamblea Legislativa de Espírito Santo, promovida por el diputado estatal Clério Falcao con el objetivo de revisar el caso. Se dispuso que el cadáver de Araceli, que hasta entonces seguía sin ser enterrado, fuera trasladado para un instituto de medicina legal en Río de Janeiro, donde se realizaría una nueva autopsia. Esa pericia concluyó que la causa de la muerte fue intoxicación exógena por barbitúricos, seguida de asfixia mecánica por compresión. También ratificó señales de violencia sexual y tortura mientras la niña aún estaba viva. Fue recién en 1976 que el cuerpo fue finalmente sepultado, en el municipio de Serra, más de 3 años después del crimen. En agosto de 1977, la acusación formal logró presentar cargos contra 3 personas, Paulinho, Dantinho y el padre de este último, quien fue implicado como cómplice por supuestamente ayudar a ocultar pruebas y obstaculizar las investigaciones.
En ese momento, la prensa y la opinión pública conocieron los nombres vinculados a familias de gran poder económico, con influencia en la ciudad, lo que ya generaba gran tensión y cuestionamientos sobre posibles interferencias. El primer juicio se celebró en 1980. El juez de primera instancia, Hilton Seeley, condenó a Paulinho y Dantinho a 18 años de reclusión cada uno y al padre de Dantinho a 5 años por su supuesta complicidad en el encubrimiento. Sin embargo, los acusados recurrieron la sentencia, quedaron en libertad por decisión de habeas corpus y su defensa presentó argumentos de nulidades procesales, falta de pruebas y contradicciones en la investigación. Para 1984 el Tribunal de Apelaciones anuló la condena, alegando errores técnicos, uno de ellos la determinación del tiempo de prisión que, según el tribunal, no correspondía con lo previsto por la ley para los delitos imputados. Se convocó un nuevo juicio, pero este solo ocurrió en 1991. Tras un examen extenso del proceso, un juez de la Tercera Vara Criminal de Vitoria, Paulo Nicola Copolillo, emitió una sentencia de más de 700 páginas declarando la absolución de los acusados por falta de pruebas suficientes. El fallo consideró que, dado lo fragmentado, contradictorio y contaminado del expediente, con testimonios inconsistentes, desaparición de informes y peritajes controvertidos, no existía certeza razonable de responsabilidad criminal. El Ministerio Público apeló la absolución, pero la apelación fue rechazada por el tribunal, con lo cual la absolución quedó firme. En 1993, el proceso fue archivado. Desde entonces, nadie ha vuelto a ser condenado por ese crimen, y los acusados, Paulinho y Dantinho, siguieron libres, lo que provocó una profunda sensación de injusticia entre familiares, activistas y buena parte de la sociedad. Quien estudiaba luego el caso señaló que fue un combo de acciones y omisiones, testimonios tardíos, desaparición de documentos importantes, como el informe original del investigador muerto, posibles interferencias de personas influyentes, negligencia institucional y dilaciones procesales que, combinadas, hicieron imposible una condena definitiva. Más allá del proceso penal específico, el caso de Araceli tuvo un impacto social y político profundo. La tragedia alimentó movilizaciones, debates sobre la protección de la infancia y exigencias de cambios normativos. En Brasil, la fecha del asesinato de Araceli, 18 de mayo, fue utilizada como referencia para impulsar políticas públicas y memoria social. En el año 2000 el Congreso Nacional instituyó el Día Nacional de Enfrentamiento al Abuso y a la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, fijando el 18 de mayo como día para la movilización y la prevención. En años posteriores, colectivos y organizaciones de derechos humanos reclamaron repetidamente el esclarecimiento del caso y la responsabilidad estatal por posibles omisiones en la investigación. En 2023 y en instancias que se mantuvieron activas después de los 50 años del crimen, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones elevaron la denuncia del caso a la Organización de Estados Americanos, pidiendo que el Estado brasileño sea responsabilizado por fallas en la investigación y por la impunidad. Al calor de esta memoria surgieron también iniciativas legislativas y simbólicas, como la sanción en ciertos niveles de gobierno de lo que se conoció como Alerta Araceli, una herramienta pensada para activar medidas de protección y búsqueda en casos de secuestro y desaparición de niños. Estas transformaciones muestran cómo un hecho trágico puede devenir en motor de políticas públicas y en llamada de atención sobre la necesidad de mejorar la protección de la infancia. El caso Araceli es un episodio trágico que contiene, en su relato, múltiples lecciones sobre la fragilidad de la protección a la infancia, sobre cómo la desigualdad y la influencia pueden distorsionar la administración de justicia y sobre la importancia de la memoria y la movilización social como herramientas para exigir cambios. La muerte de Araceli, la confusión judicial posterior y la forma en que la sociedad brasileña incorporó esa fecha en un calendario de prevención muestran que detrás de un crimen hay no solo una víctima individual, sino también un conjunto de fallas institucionales que deben ser atendidas para evitar nuevas tragedias. A la par del dolor, el legado del caso ha servido para visibilizar la urgencia de protocolos de investigación más rigurosos, de políticas de protección efectiva y de apoyo a las víctimas y sus familias, y por eso su recuerdo sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre derechos de la infancia en Brasil. Si te gustó el video, dándole like y suscribiéndote sería de gran ayuda. Muchas gracias por su tiempo y atención, que tengan un buen día.